Aviación de combate, capítulo 2, B-17 Flying Fortress. Historial de batalla. En la Segunda Guerra Mundial, miles de aviones B-17 llenaron los cielos de Europa. Armado hasta los dientes, el B-17 es uno de los aviones más apreciados que se hayan construido y uno de los más destructivos. Apodado la Fortaleza Volante, el B-17 cimentó su fama durante sus bombardeos a plena luz del día sobre Europa. Los B-17 se adentraban en el territorio enemigo y bombardeaban las infraestructuras industriales bélicas alemanas. Sus objetivos eran las acerías y astilleros, las fábricas de aviones y las refinerías de crudo, las bases de submarinos y las plantas de municiones. Tras su paso, los B-17 dejaban al enemigo diezmado. El B-17 fue el bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Los británicos no tenían nada parecido, ni los alemanes, y tampoco los rusos, ni los japoneses. Los B-17 acabaron con el método que el enemigo tenía de hacer la guerra. Destruyeron las refinerías de crudo, las fábricas de rodamientos e instalaciones similares. Hacia el final de la guerra, muchos cazas enemigos tuvieron que quedarse en tierra porque no tenían combustible para venir a atacarnos. El B-17 luchó en todo tipo de misiones en la guerra, pero fueron las innumerables misiones de las fortalezas de la Octava Fuerza Aérea Estadounidense las que conquistaron un lugar en la historia de la aviación para estos aparatos. Fue el primer bombardero pesado moderno y se ideó para ejecutar algo que jamás se había probado extensivamente en tiempo de guerra: el bombardeo estratégico. Un número enorme de bombarderos transportaban un gran arsenal a larga distancia. Una vez sobrevolaban su destino, los B-17 lanzaban enormes cantidades de bombas, asegurando la destrucción del objetivo. La aproximación al objetivo era un momento de gran peligro para el B-17 y su tripulación. Cuando las fortalezas entraban en el espacio aéreo enemigo, las defensas alemanas terrestres lanzaban descargas de material antiaéreo, llenando de acero el camino de los B-17. En el cielo, las 13 ametralladoras de calibre 50 del B-17 estaban en uso constante, combatiendo a los pilotos de la Luftwaffe. Esos mortíferos obstáculos produjeron gran cantidad de bajas en la guerra. Pero ningún B-17 atacado dio vuelta en retirada antes de completar su misión. Durante el conflicto, las fortalezas volantes lanzaron 640.000 toneladas de bombas sobre objetivos europeos en bombardeos de día, lo cual suma el 40% de los bombardeos realizados por la aviación estadounidense. Los B-17 entraron por primera vez en batalla en 1941 con la Royal Air Force. Sus pilotos y tripulaciones participaron en varias misiones de combate fundamentales. El 27 de enero de 1943, los pilotos norteamericanos sobrevolaron Alemania por primera vez y bombardearon los astilleros de construcción de submarinos de Wilhelmshaven. El 1 de abril, la famosa planta de los Focke-Wulf, situada en Bremen, fue atacada por un escuadrón de 115 fortalezas. 4 meses después, el 17 de agosto, se efectuaron bombardeos simultáneos sobre las fábricas de rodamientos de Schweinfurt y Messerschmitt de Regensburg. Empezaron 5 días de ataques aliados coordinados sobre la industria de aviación alemana al año siguiente, el 20 de febrero.
Ese día se efectuó el primer bombardeo con 1000 aviones, atacando las fábricas de aviones de Brunswick, Oschersleben, Bernberg y Leipzig. En mayo se atacaron prioritariamente las refinerías de crudo de Rumania. En solo 2 meses de ataques de los B-17, la producción petrolífera alemana quedó mediada. A principios de 1945, las ofensivas de bombardeo estratégico habían dejado a Alemania con una escasez crítica de combustible y suministros, y había inutilizado en gran medida a su infantería y aviación. La tan buscada victoria se obtuvo con un gran coste. Las feroces batallas plagaron los cielos de Europa de fuego antiaéreo y de ametralladora. Miles de B-17 resultaron derribados en vuelo. Con una tripulación de 10 hombres a bordo de cada unidad, la pérdida de vidas humanas fue tremenda. El índice de bajas fue tan alto que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ofreció la vuelta a casa a toda tripulación de bombardero que volase 25 misiones y viviese para contarlo. El primero en derrotar a las previsiones y lograr esa hazaña fue el B-17 conocido como Memphis Belle. Al mando del Belle en esos 25 vuelos históricos estuvo el comandante Robert Morgan. Tuvimos mucha suerte. Yo era líder de combate. Eso quiere decir que llevaba un hombre a mi derecha y otro a mi izquierda. Al de la derecha lo hirieron 2 veces y al de la izquierda 1 vez. Pero aún así volvimos. No es que fuésemos mejores que los demás. Todos recibimos el mismo adiestramiento, idéntica formación. Supongo que fue cosa del destino que pudiésemos regresar. En manos de hombres como Robert Morgan y su tripulación, las demoledoras misiones de bombardeo efectuadas por los B-17 cambiaron las tornas de la guerra en el escenario europeo y pusieron de rodillas a las potencias del eje. En el proceso, la fortaleza volante se ganó un lugar en la historia como uno de los aviones más destructivos del mundo. Diseño. Aunque llegó a ser uno de los bombarderos más conocidos y destructivos de la Segunda Guerra Mundial, el B-17 fue concebido con un fin muy distinto. En 1934, la Fuerza Aérea de Estados Unidos solicitó proyectos para un avión multimotor de bombardeo naval. Esperaban un diseño bimotor, pero la compañía Boeing elaboró el proyecto de un avión cuatrimotor, capaz de transportar igual carga de bombas, más rápido y a mayor altura. Conocido como Boeing Modelo 299, su primer vuelo tuvo lugar el 28 de julio de 1935. El gobierno de Estados Unidos encargó la fabricación de 13 de esos aparatos, denominados ahora YB-17. En abril de 1937 efectuó el despegue el primero de este primitivo modelo de fortaleza volante. The largest, fastest, and longest range bomber ever built is going through first test flights here at Seattle today. A crew of 5 mans the craft, and the newly designed machine gun turrets permit gunners to fire in any direction. But as a weapon of destruction, it is almost unbelievable. With a ton of bombs, the 16-ton craft can cruise 3,000 miles non-stop, powered by 4 1,000-horsepower motors with 3-bladed propellers. But more tests will be made before the other 12 planes ordered are completed. In a secret test, shortly after these pictures were made, the huge craft nosed over in landing, damaging the ship to the extent of $10,000. But whatever went wrong, here it handles as gracefully as a light 2-seater. A dramatic, forceful picture of what is to be expected if a war comes and planes span continents with their fearful cargoes of death and destruction. Cuando la Boeing se puso a diseñar y fabricar el nuevo B-17, su intención era crear un avión capaz de efectuar ataques de gran envergadura para destruir al enemigo. También querían construir un bombardero tan robusto y con tanto armamento defensivo que pudiese volar hasta el objetivo sin escolta, lanzar las bombas y esquivar a los aviones enemigos para volver a casa.
El B-17 se construyó con gran cantidad de blindaje protector y 5 ametralladoras calibre 30 montadas en torretas salientes para ataque defensivo. Cada nueva variante del avión llevaba más armamento y con el tiempo acabó llevando 13 ametralladoras de calibre 50. Un periodista se quedó tan impresionado con la capacidad ofensiva del B-17 que apodó al avión como Fortaleza Volante. Este nuevo combatiente de gran autonomía fue el primer bombardero cuatrimotor que se fabricó para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue el primer avión militar de la Boeing que llevaba una cubierta de vuelo en vez de cabina abierta. Fue también el primer avión Boeing con la típica cola enorme para mejorar el control y la estabilidad durante el bombardeo a gran altura. Cuando se presentó el B-17, la Boeing todavía era una pequeña empresa. Muchas otras compañías le prestaron ayuda para fabricar la ingente cantidad de piezas necesarias para construir una fortaleza volante. Este motor de aquí, el número 4, que está detrás de mí, se encargó a la Studebaker. Todas las empresas nacionales participaron en su construcción. Los turbocargadores son de General Electric, los colectores de escape y el cuerpo son de Fisher. La Singer de las máquinas de coser fabricó las torretas del avión. Maytag hizo las bombas hidráulicas que harían funcionar todo el circuito hidráulico. O sea que todos contribuyeron al proyecto. Aunque muchas compañías contribuyeron a la producción de los B-17, el avión en sí tenía una sola y sencilla misión: lanzar bombas sobre el objetivo. Fue diseñado para transportar entre 1.179 y 3.600 kilos de bombas en un vuelo largo y hasta 8.000 kilos de explosivos en misiones cortas. El peso del armamento condicionaba su autonomía. La autonomía del B-17 variaba mucho. Podía ir de Estados Unidos a Hawái sin tener que repostar. De hecho, se aproximaba a un escuadrón de B-17 cuando fue bombardeada Pearl Harbor. No podían llevar armamento, no podían llevar metralletas, ni munición, etcétera, etcétera. Se les podía acoplar tanques en el compartimiento de bombas para que pudiesen volar durante 18 o 19 horas. Pero en combate real el avión tenía un peso general de 30.000 kilos. Así que se cargaba con el combustible necesario para llegar hasta el objetivo y volver a casa. Después se completaba el peso total con bombas. Así que en una misión muy larga no podían cargarse muchas bombas. Los aliados incrementaron su capacidad de bombardeo añadiendo más aviones a las misiones de largo recorrido. Otro avión de fabricación estadounidense, el Consolidated B-24 Liberator, ayudó con frecuencia a los B-17 en sus misiones. Aunque ambos aviones destruyeron la industria e instalaciones militares alemanas, no hay duda respecto a qué diseño era el más idóneo. Si ponemos a un B-17 frente a un B-24, teniendo algo de idea de aviación, preferiría volar en el B-17 porque tiene aspecto de avión. El 24 parecía un camión de carga. Le llamaban coche contenedor porque el fuselaje parecía como un contenedor de carga y era bastante feo. El 17 tenía líneas suaves y aerodinámicas. El mejor diseño del B-17 también contribuyó a optimizar su manejo. El B-24 era difícil de pilotar, los controles eran duros. El ala era muy gruesa y era difícil volar con él en formación cerrada. En el B-17 cogías el mando con una mano y lo movías adelante y atrás. Era muy divertido, incluso cuando nos estaban disparando. Durante los 10 años en que se fabricó, el B-17 recibió varias mejoras. En el transcurso de la guerra se fue perfeccionando a medida que la experiencia en batalla mostraba a los diseñadores de Boeing dónde necesitaba mejoras. Los cambios tuvieron grandes repercusiones en el conjunto de su diseño. Cuando el primer B-17 apareció en 1935, pesaba 14.500 kilos.
Una década después, la fortaleza volante de Boeing se había convertido en el famoso gigante de 30 toneladas. Durante las últimas etapas de la guerra, también se encargó de la fabricación de B-17 a la Douglas y la Lockheed, para ayudar a abastecer la demanda. La última entrega de unidades B-17 fue en abril de 1945 y para entonces ya se habían fabricado 12.731 de estos mortíferos bombarderos. Tripulación. La tripulación de vuelo del B-17 constaba de 10 hombres, que luchaban como un equipo y dependían mutuamente para sobrevivir en uno de los escenarios más crudos de combate aéreo de la historia. Piloto, copiloto, navegador, bombardero, ingeniero de vuelo, operador de radio, artilleros de babor y estribor, artillero de torreta y, para terminar, el artillero de cola. Cada uno con una labor propia a su cargo. Todos trataban de destruir al enemigo a su manera, mientras trataban de aumentar las posibilidades de supervivencia de la fortaleza volante y su tripulación. Los tripulantes del B-17 se reclutaron como parte de la mayor movilización militar bélica de la historia. Cientos de miles de aviones aliados salían de las cadenas de montaje. Tan solo Estados Unidos necesitaba 2 millones de hombres para pilotarlos. Los pilotos eran sometidos a un breve pero intenso periodo de adiestramiento y después de solo 300 horas de entrenamiento de vuelo, un nuevo aviador ya podía ser asignado al combate. Esa rigurosa iniciación provocaba que el 45% de los pilotos fuesen rechazados, pero también aseguraba que los que entrasen en combate eran los mejores que el país podía ofrecer. No obstante, la tarea de pilotar un B-17 era una responsabilidad enorme sobre hombros muy jóvenes. La media de edad de un piloto cuando llegaba a comandante de B-17 era de 21 años. Cuando hablé con uno de aquellos pilotos, le pregunté cómo se había sentido por la responsabilidad y cómo los trataban. Me respondió: cuando fui a casa de permiso, le pedí el coche a mi padre para salir con una chica y no me lo dejó. Sin embargo, el gobierno le dejaba pilotar un bombardero de 30 toneladas en combate. El piloto del B-17 era más que un simple aviador. También era comandante de la nave, o sea, responsable de la seguridad y eficacia de la tripulación. El copiloto actuaba como ayudante jefe y brazo derecho del piloto, y solía estar preparándose para dirigir su propio equipo en un B-17 en el futuro. Con el piloto y copiloto a los controles, era el navegador quien dirigía el vuelo desde el despegue hasta el destino y a la vuelta. La responsabilidad del navegador era saber la posición exacta del avión en todo momento. Además, también operaba una de las ametralladoras situada cerca de su puesto, que estaba en un lado del bombardero. El bombardero se sentaba aquí, en el morro, con la mira de bombardero. Tenía unos 30 segundos de gloria. Ese era el fin de su misión, llegar al objetivo y tirar las bombas. El bombardero era el encargado de la precisión y eficacia del bombardeo. Antes de despegar, estudiaba el objetivo y las condiciones climatológicas y activaba las bombas cuando el avión sobrevolaba territorio enemigo. Durante el lanzamiento de las bombas tenía el mando absoluto de la nave y podía controlar el avión mediante la mira de bombardeo mientras dirigía el avión al punto correcto de lanzamiento. El bombardero, una vez lanzadas las bombas, disparaba la torreta de la barbilla que tengo detrás y que llevaba el modelo G. Tenía una palanca a la derecha que accionaba hacia un lado, porque el enemigo para entonces ya empezaba a atacar por el morro para tratar de eliminar a la tripulación de vuelo, ya que si lograban eliminarla, el avión no podría volar. El bombardero disparaba desde la torreta de la barbilla y el navegador podía disparar con cualquiera de las ametralladoras de las mejillas. No podía dispararlas a la vez, sino una o la otra.
La torreta superior también podía girarse hacia adelante, así que podían llegar a entrar en acción 5 ametralladoras de calibre 50 contra el enemigo que venía de frente. Además de ocuparse de las comunicaciones, el operador de radio actuaba como fotógrafo del avión y también operaba una de las ametralladoras Browning. El ingeniero de vuelo mantenía los miles de piezas de a bordo del B-17 en perfecto estado y también operaba la ametralladora de la torreta superior. Los 4 artilleros a tiempo completo conocían bien la zona de cobertura de todas las ametralladoras. Eran expertos en identificación de aviones y sabían cómo mantener y operar las ametralladoras en diferentes situaciones. Los 4 puestos oficiales de artillería eran los centrales de babor y estribor, el de la torreta superior y el artillero de cola. Este es el puesto del artillero de cola. Tenía 2 ametralladoras de calibre 50. Era el puesto más vulnerable para cualquiera de los tripulantes, porque los cazas venían por detrás e intentaban eliminar al artillero de cola primero, para así quedarse detrás del avión y seguir disparándole. Los dejaban sin defensa. Esta era la posición central. Había uno a cada lado del aparato. En el modelo G del B-17 se colocaron escalonadas para que no interfiriesen una con la otra. Un interruptor mecánico impedía que la ametralladora se disparase en determinadas posiciones, asegurando que los artilleros centrales no disparasen a su propia ala o sección de cola. El interruptor, sin embargo, no evitaba que por error disparasen a otros B-17 de la formación. Aquí está la torreta ventral. Por lo general la ocupaba el de menos altura de la tripulación, porque para sentarse en ella hay que hacerlo como en posición fetal. Utilizaba los pies. Con uno operaba el intercomunicador. Había un botón bajo el pie para que pudiese comunicarse con el resto de la tripulación. Al otro lado había otro botón que servía para operar la mira de la metralleta. Este puesto solía ocuparlo, como he dicho, el más bajo de la tripulación, porque era el puesto más seguro, porque contaba con el blindaje más fuerte, y los cazas tenían que acercarse por debajo para interceptarlos. Para los tripulantes del B-17, como por ejemplo los del Memphis Belle, la clave para una misión victoriosa era el trabajo en equipo. Los hombres cubrían grandes distancias a gran altitud en bombarderos lentos. La artillería antiaérea alemana abría grandes boquetes en las fortalezas. Los cazas enemigos acribillaban el fuselaje y las torretas de artillería. A veces los motores paraban debido al fuego, y el clima solía ser inclemente. En suma, las perspectivas de la guerra para un B-17 eran terribles. Contra todos esos obstáculos, los 10 tripulantes del B-17 aplicaban su pericia aviadora, sus aptitudes técnicas y su gran valor en una desesperada batalla por sobrevivir. Características. El Boeing B-17 Fortaleza Volante estaba impulsado por 4 motores Wright de 1200 caballos. Su promedio inicial de ascenso era de 275 metros por minuto. Podía situarse a una altitud de 6.000 metros en 37 minutos. El avión tenía una velocidad de crucero de 275 kilómetros por hora y una velocidad máxima de 483 kilómetros por hora a 9.000 metros. Tenía una autonomía máxima de 5.000 kilómetros y podía cubrir 1.700 kilómetros cargado por completo. El avión podía volar hasta 10.000 metros. El B-17 tenía una envergadura de 32 metros, 23 metros de longitud y una altura de 5 metros. Su peso vacío era de 16 toneladas y de 30 cuando iba completamente cargado. Iba armado con 13 ametralladoras Browning de calibre 50 en las posiciones de barbilla, morro, dorsal, centro del fuselaje, ventral, central y cola. El máximo de bombas de corto alcance era de 7.900 kilos. Para misiones largas, la carga variaba entre 1.125 y 3.600 kilos.
La carga normal de combustible era de 9.525 litros y se le podían acoplar tanques adicionales que elevaban su capacidad total hasta los 13.600 litros. El B-17 entró en servicio en la 8ª y 15ª Fuerza Aérea a finales de 1943 e iba tripulado por 10 hombres. Entre 1935 y 1945, la Boeing, la Lockheed Vega y la Douglas fabricaron en total 12.731 B-17. 8.860 fueron B-17G, con un coste de $314.000 por avión. De todos los B-17 fabricados, 4.735, más de un tercio, resultaron abatidos durante misiones de combate. Planificación de las misiones. Los tripulantes del B-17 estuvieron entre los pilotos más activos de la Segunda Guerra Mundial. La autonomía y capacidad ofensiva del B-17 abrió todo un nuevo mundo de posibilidades para los estrategas militares aliados. Con la posibilidad de adentrarse en Alemania, se planeó una campaña de bombardeos estratégicos destinada a desmantelar la infraestructura de producción bélica enemiga. Los bombardeos precisos durante el día fueron la contribución estadounidense a las actividades aliadas. Los ataques nocturnos sobre infraestructuras industriales clave fueron misión de la RAF. El alto mando solía planificar las maniobras para mantener las defensas alemanas bajo ataque las 24 horas del día. Nunca se habían realizado bombardeos estratégicos de día. Los generales, por ejemplo, no tenían más experiencia que un teniente. Se iban haciendo pruebas, aprendíamos con cada nueva misión. Pese a su excelente adiestramiento, todos los hombres sabían al partir para una misión que muchos no volverían. En varios bombardeos, el índice de bajas fue de 1 de cada 4. Cuanto más se adentraban los B-17 en Alemania, mayor era la posibilidad de bajas. Mientras los pilotos se preparaban para la batalla, la tripulación de tierra preparaba los B-17 para el combate. Los encargados de puesta a punto cargaban las bombas de demolición, capaces de penetrar blindajes de 12 centímetros o de destruir las estructuras de acero de una fábrica. Cada una de las ametralladoras del B-17 se probaba y preparaba para el combate. Los pilotos llegaban al avión y comentaban los pormenores de la misión del día una última vez. Antes de que los hombres abandonasen la seguridad del suelo británico y subiesen a la fortaleza, hacían una última comprobación. Cientos de aviones y miles de aviadores aguardaban dispuestos para despegar como una sola e implacable unidad de vuelo. Pero la identidad de cada tripulación aparecía orgullosamente rotulada en los enormes B-17.
El rótulo más famoso estaba en el Escuadrón 324 del Grupo de Bombardeo Pesado 91, el Memphis Belle. El Memphis Belle recibió su nombre porque yo salía con una chica de Memphis por entonces. Antes de marcharme a Europa, estando en Bangor, Maine, con los B-17 recién entregados, todo el mundo empezó a rotular el lateral de su avión, así que reuní a la tripulación y les dije, mirad lo que hacen esos, tenemos que ponerle nombre a nuestro avión. Éramos 10 y aportamos 10 nombres diferentes. Se me ocurrió el de Memphis Belle y no les gustó mucho. Les dije, pensadlo hasta mañana y luego lo decidimos. Aquella noche invité a tomar una cerveza a mi artillero de cola y le dije, Johnny, ¿qué te parece el nombre de Memphis Belle? Él me llamaba jefe. Me dijo, no, jefe, no me gusta mucho. Así que tomamos unas cuantas cervezas más. Y antes de marcharnos, había cambiado de idea. Al día siguiente, el nombre de Memphis Belle obtuvo 2 votos. Y los demás 1 cada uno. Así que ganó el de Memphis Belle. El 15 de mayo de 1943, la tripulación del Memphis Belle se reunió para un vuelo histórico. Tras haber completado ya 24 misiones de combate en el Belle y soportado algunos de los combates más duros de la guerra, el alto mando organizó una bienvenida heroica para el Memphis Belle para celebrar la misión victoriosa número 25, efectuada por una tripulación de B-17. El rugido ensordecedor de los B-17 sonó en la tranquila campiña británica. Era hora de empezar la misión. Hacia el objetivo. Los incontables B-17 de la 8ª Fuerza Aérea transformaron Gran Bretaña en un gigantesco portaaviones. Mientras la fortaleza volante iba rugiendo hacia su objetivo, bases aéreas, talleres y pistas de aterrizaje tachonaban abajo la campiña. Una vez en el aire, los B-17 formaban encerradas parrillas tridimensionales. Desde esa posición, los bombarderos de cada formación se cubrían unos a otros contra un ataque de cazas alemanes. En ese tipo de formación, las ametralladoras de los B-17 quedaban dispuestas para cubrir con artillería un radio de 900 metros. Debido a su gran peso, el B-17 era un escalador lento, ascendiendo a solo la mitad de velocidad de los cazas. Poco a poco, los B-17 ascendían a su mejor altitud operativa, 7.500 metros. 7,5 kilómetros de altura que los hacía invisibles desde el suelo a simple vista. Tan alto que pasado un minuto sin oxígeno, la tripulación perdería la consciencia, y a tanta altitud la temperatura alcanzaría los 40 grados bajo cero. Mientras la costa británica discurría abajo, los gases de los motores, mezclados con el aire frío presente a gran altura, producía estelas de vapor en el cielo. Pero aunque era una bonita imagen, los rastros de vapor solían delatar la posición del avión a los cazas enemigos. Los aeródromos alemanes de Dinamarca a París permanecían alerta, listos para enviar a sus peligrosos aviones a interceptar y destruir a los P-17 que se aproximaban. Cuando los aliados aumentaron el número de aviones en sus bombardeos, los alemanes respondieron con mayores ataques de sus cazas.
B-17 fue proyectado en un principio como bombardero ofensivo que prescindiese de la cobertura de cazas de escolta. En la década de 1940, el incremento en velocidad y altura de los cazas obligó al ejército estadounidense a replantear y posteriormente cambiar de opinión respecto a la escolta. Las misiones de los B-17 sin escolta a comienzos de la guerra fueron desastrosas. Pese al éxito en la destrucción de objetivos, las bajas de hasta el 25% demostraron que la idea de enviar bombarderos sin escolta a atacar de día era un grave error. Durante el resto de la guerra, los Lightning P-38, los Thunderbolt P-47 y posteriormente los Mustang P-52 sirvieron de escolta a los B-17. Tras alcanzar velozmente a los B-17, los cazas volaban con ellos hasta el objetivo. En un peligroso juego de gato y ratón, los nazis primero tenían que determinar a dónde se dirigían los B-17 y luego enviar a sus cazas a interceptarlos. Para confundir a los alemanes, los aliados solían utilizar señuelos, bombarderos sin bombas, mientras enviaban a los B-17 armados a varios destinos diferentes. Cuando los B-17 se aproximaban al enemigo, los tripulantes se ponían el casco de acero. Las baterías costeras antiaéreas llenaban el cielo de explosivos, arrojando metralla en todas direcciones. Las bombas parecían inofensivas volutas de humo en vez de los destructivos fragmentos de acero enviados a perforar los motores y fuselajes de los B-17. Los pilotos de los B-17 variaban la velocidad y cambiaban su rumbo lo más a menudo posible para confundir a las baterías antiaéreas. Los pilotos de las fortalezas solían encontrarse con nubes de metralla tan densas que al piloto le resultaba imposible controlar su avión. En la cabina del Memphis Belle, Robert Morgan captaba las imágenes y sonidos del caos en torno a él. En su vuelo número 25 ya sabía bien cómo era aquello. Pese a las explosiones, Morgan mantuvo firme el Memphis Belle y se centró en alcanzar el objetivo, donde los B-17 se convertirían en depredadores en vez de presas. Bombas fuera. A pesar de los fuertes ataques, los B-17 mantenían la formación mientras se aproximaban al punto de lanzamiento. Los artilleros continuaban disparando a la defensiva. Algunos de los interceptores fueron derribados de la zona de batalla. No obstante, el fuego antiaéreo y los cazas enemigos empezaron a producir bajas. Las fortalezas dañadas quedaban rezagadas de la formación, mientras los Focke-Wulf y los Messerschmitt acudían para acabar con ellos. Los rezagados estaban solos. Había poco que los demás pilotos pudiesen hacer, salvo continuar camino hacia el objetivo. Pese a las bajas, la formación de bombarderos se cerraba para el lanzamiento. Gran cantidad de metralla destructiva recibía a los B-17 al aproximarse al objetivo. Con todo, los bombarderos seguían adelante. Cuando se abría la trampilla de las bombas, el bombardero controlaba el vuelo del B-17. La tripulación entonces desplegaba nervios de acero, mientras el avión tomaba rumbo directo hacia el objetivo. No se podían hacer movimientos evasivos para evitar la metralla ni los cazas enemigos. El bombardero olvidaba el rugido del estallido de las bombas y las balas para centrarse en fijar el objetivo en el cuadrante de la mira.
Para Robert Evans, bombardero del Memphis Belle, era hora de atacar los muelles de Wilhelmshaven. Como líder del grupo de bombarderos, todas las fortalezas volantes lanzaban sus bombas una vez que Evans había lanzado las suyas. La precisión era esencial. Las explosiones que destruyeron los puertos de Wilhelmshaven fueron similares a la destrucción de la planta de Focke-Wulf de Bremen, los campos de crudo de Plötzky, la planta de rodamientos de Schweinfurt y las fábricas de aviones de Leipzig. Los B-17 lanzaron 640.000 toneladas de bombas sobre objetivos europeos en ataques de día, sumando el 40% de todos los bombardeos realizados por la aviación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Las bajas en combate fueron altas, a veces casi catastróficas. Muchos se preguntaban cuánto tiempo podrían continuar los aliados su campaña de bombardeos diurnos, puesto que perdían hasta el 25% de sus B-17 cada vez que salían en una misión. Algunos, incluido Winston Churchill, estaban convencidos de que el precio de los ataques de precisión era demasiado alto. Pero a finales de 1944 y comienzos de 1945, las cosas cambiaron. Los B-17 continuaron asestando golpes decisivos a la infraestructura industrial nazi, al tiempo que incrementaron drásticamente el promedio de supervivencia. En este momento, la tripulación del Memphis Belle había destruido los muelles navales del enemigo. La primera parte de su misión ya estaba acabada. Era hora de volver a casa. La vuelta a casa. Llegar hasta el objetivo era solo parte de la misión del Boeing B-17 Fortaleza Volante. Tras lanzar las bombas, el avión aún tenía que regresar a casa. En el viaje de vuelta, las características de su diseño desempeñaron una importante baza. La enorme cantidad de blindaje y las numerosas ametralladoras Browning calibre 50 eran cruciales para su defensa. La mejor defensa que teníamos en realidad era la formación cerrada. Si no se rompía la formación, podíamos atacar a todos los cazas que se presentasen. Esa era verdaderamente nuestra única protección. Una fortaleza solía tener suficiente potencia para esquivar a los cazas enemigos hasta que aparecía un avión de escolta. La capacidad de defensa del B-17 se veía dificultada por la vulnerabilidad del avión a los ataques frontales, un defecto que la Luftwaffe solía aprovechar. Como resultado, se hicieron cambios a muchos B-17 para modificar parte de los recursos defensivos del avión. Tras haber lanzado las bombas, la tripulación del B-17 se centraba en volver rápidamente a Inglaterra. En medio de feroces ataques de artillería, la tripulación seguía manteniendo el valor. Cada ametralladora de calibre 50, que eran las que llevaba este avión en todos los puntos de artillería, solo tenía 600 proyectiles, es decir, 1 minuto de disparo. Así que cuando vemos en una película a los actores disparando al enemigo ráfagas de 30 o 40 segundos, es falso. Se hacían ráfagas de 2 o 3 segundos, porque había que dosificar la munición. Los aliados necesitaban gran capacidad ofensiva. Pese a los continuos ataques a fábricas y aeródromos, los cazas alemanes continuaban repeliendo a los bombarderos atacantes.
Los avisos enviados mediante un complejo dispositivo de alarma a las salas de planificación permitían que los alemanes dirigiesen oleadas de cazas a donde eran más necesarios. Con los pesados B-17 en el punto de mira, los atacantes alemanes disparaban 2.300 proyectiles por minuto a los bombarderos en retirada. Los B-17 respondían al ataque con ráfagas de artillería, derribando a 23 aviones enemigos por cada 1.000 bombarderos en vuelo, con mucho el mejor resultado de un bombardero estadounidense. En la base, las tripulaciones de apoyo aguardaban nerviosas el regreso de sus aviones. En una misión meticulosamente planificada, el reloj les decía cuándo estarían sus aviones sobre territorio enemigo, cuándo estaban sobre el objetivo y cuándo estarían de vuelta. Al principio no eran más que puntos en el cielo, pero pronto aparecían disparando bengalas de colores anunciando que llevaban heridos y necesitaban aterrizaje prioritario. Los heridos habían ido dando bandazos en el suelo del avión, en el frío helado de la estratosfera durante kilómetros y necesitaban llegar a un hospital. Los heridos presentaban mezcla de susto, lesiones internas y heridas de combate muy graves. La mañana del ataque a Wilhelmshaven salieron 36 aviones, entre ellos el Memphis Belle. Regresaron a la base 21, algunos con grandes desperfectos. Una vez más, la legendaria robustez del B-17 había prevalecido al sobrevivir estos aparatos a otra misión. El número de aviones que regresaron se incrementó cuando una llamada a la torre avisó al aeródromo de que 2 fortalezas más habían aterrizado sin novedad en otra base. Posteriormente, los pilotos que regresaron supieron que sus bombas habían destruido una fábrica de aviones, un empalme de ferrocarril, bases submarinas, muelles e instalaciones portuarias. Aterriza otro B-17, lleva los motores ardiendo. El siguiente fue el Old Bill. La fortaleza había perdido el morro y al navegador. Su bombardero estaba gravemente herido y el artillero de la torreta superior y el piloto también resultaron alcanzados. Pero el Old Bill había llegado a casa. Llegaron 3 aviones más. Uno de ellos era el avión que todos habían estado esperando, el Memphis Belle. Para los de a bordo, sus días como aviadores de combate habían llegado a un glorioso fin. El piloto Robert Morgan dio una pasada al aeródromo para celebrarlo, antes de preparar al Memphis Belle para tocar tierra en suelo amigo por 25ª y última vez. Durante su servicio, el Memphis Belle derribó 8 cazas enemigos, probablemente destruyó otros 5 y causó daños al menos a otra docena. Lanzó más de 60 toneladas de bombas sobre Alemania, Francia y Bélgica. Voló 148 horas y 50 minutos y cubrió más de 32.000 kilómetros en combate. Casi cada día sufrió ataques con metralla y balas. En 5 ocasiones diferentes, sus motores se averiaron por impactos. Una vez volvió a la base con la cola casi arrancada, pero ni una sola vez resultaron gravemente heridos sus tripulantes. El general de brigada Hansel impuso la cruz de vuelo distinguido a cada uno de los tripulantes del Memphis Belle. Jorge VI y la reina Isabel también hicieron una visita especial a la tripulación del Memphis Belle.
Legado. El general Ira Icar, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, y el general Divers, comandante de las fuerzas norteamericanas en Europa, anunciaron la 26ª misión del Memphis Belle. Volver a Estados Unidos para adiestrar a nuevos aviadores y contar a sus compatriotas que el B-17 y sus hombres lucharían hasta que se consiguiese la victoria total. 60 años después de sus días de servicio en las fuerzas aliadas, el B-17 es el bombardero más famoso de la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo uno de los aviones más apreciados que se hayan construido. Los peligrosos bombardeos diurnos acabaron con la capacidad alemana de combate. La destrucción infligida por los bombardeos de los B-17 no solo se mide por los golpes que asestaron a la producción industrial enemiga. Los ataques efectuados por las fortalezas volantes también abrieron rutas para los convoyes aliados, mantuvieron a los cazas de la Luftwaffe en tierra y aseguraron que innumerables armas jamás se disparasen. Pero los B-17 y los hombres que los tripularon pagaron un alto precio por su éxito. En las afueras de Berlín, un cementerio de bombarderos estadounidenses destrozados iba aumentando de tamaño cada día de la contienda que pasaba. El B-17 también se recordará como uno de los aviones más robustos que haya surcado los cielos. El aguante de la fortaleza para soportar daños en combate y aún así volver a casa le granjeó el cariño de miles de hombres. Durante la guerra, los B-17 figuraban entre los aviones más modernos de la aviación estadounidense. La llegada de la era de los reactores y los avances técnicos, no obstante, dejaron obsoleta a la fortaleza volante poco después del término de la guerra. Uno de los aviones más visibles de la historia desapareció casi de la noche a la mañana. En los años siguientes, la mayoría de los B-17 acabaron desguazados para chatarra, utilizados para investigación por la Fuerza Aérea o vendidos en el mercado de excedentes. Hoy quedan poco más de 100 de los casi 13.000 aviones B-17. Ahora, solo unos cuantos de los famosos bombarderos Boeing siguen en condiciones de poder volar. Hay 6 en Estados Unidos que todavía pueden volar. En todo el mundo hay 12 en condiciones de vuelo. El B-17 de la Fundación Collins da a la gente la oportunidad única de ver cómo era la vida a bordo de una fortaleza volante cuando estaba en servicio. También sirve para educar a una generación sobre el valor y sacrificios hechos por millones en ambos bandos durante la guerra. Tratamos de honrar lo que hicieron esas personas. Dejaron sus hogares, a sus familias, a sus seres queridos y fueron a un lugar del que no estaban seguros de poder regresar. La valentía de los tripulantes de la fortaleza volante y el más de 500.000 de toneladas de bombas que lanzaron sobre Europa fueron factores decisivos en la victoria de los aliados. La gran robustez, amplia capacidad de ataque y aptitudes estratégicas del B-17 lo convirtieron en uno de los aviones más temidos y admirados de la historia.